Si tus nadadores o vos se frenan cuando nadan, la culpable es la resistencia. Quédate en este video que te explico qué es y cómo usarla a tu favor para nadar todos los días mejor. Soy Marcos Otina, entrenador de natación, y esto es Instructor de Natación Enseñando a Enseñar. La resistencia. Uno de los factores determinantes en la natación que ahora vamos a pasar a explicar. Y nosotros, el agua es un fluido al igual que el aire, y el fluido tiene dos características fundamentales. Una es el flujo laminar y el otro es el flujo turbulento. Y cada uno se modifica en relación a cuando un cuerpo traspasa ese fluido o el cuerpo pasa por ese fluido. Entonces, un agua quieta es un fluido laminar y un agua con turbulencia es un fluido turbulento. El cuerpo o los cuerpos o los nadadores en el agua entran en un flujo laminar y luego con el recorrido que van haciendo van generando un flujo turbulento que hace que ese flujo turbulento aumente la resistencia. Y la resistencia la vamos a ver condicionada por factores que la influyen. Y hay tres factores que influyen en la resistencia. Uno de los factores es la forma, el otro de los factores es el espacio y el otro factor es la velocidad. Y si nosotros empezamos a analizar estas tres formas, la velocidad es la más fácil de explicar, porque la resistencia aumenta con el cuadrado de la velocidad. Es decir, un nadador que va a nadar más rápido, ese nadador que va a nadar más rápido va a aumentar su resistencia. La resistencia al agua va a aumentar. El efecto del espacio, un cuerpo que ocupa mucho espacio en el agua ofrece el mayor grado de resistencia. Y fundamentalmente, la forma del objeto va a condicionar la resistencia de ese objeto que va avanzando a través de un fluido laminar y va generando una turbulencia. Ustedes habrán visto que no hay barcos o lanchas con el frente cuadrado, o una flecha no es con el frente cuadrado, sino que van en punta de manera tal de que vayan disminuyendo su resistencia. Lo mismo los nadadores. Todas las técnicas de nado se han ido ajustando para que los nadadores se hagan más finos en relación a su frente de choque, a su frente de resistencia, y de manera tal esos nadadores puedan ir disminuyendo su resistencia y nadando más rápido. Nosotros podemos ver que tenemos un óvalo donde tiene menor resistencia adelante y mayor resistencia detrás. También vemos un rectángulo que acá generamos, el frente ya genera un flujo turbulento y detrás ustedes van a ver que hay unas flechas con unas vueltitas, se genera también una resistencia, que ahora lo vamos a ver más adelante, se llama resistencia de succión. Y si pasamos al ejemplo del cuerpo, fíjense como un cuerpo de un nadador de pecho en este sentido, en este gráfico, genera un frente amplio donde genera resistencia y flujo turbulento, y detrás también genera que ese flujo que estaba laminar se convierta en turbulento y también genere una especie de resistencia de succión. Estas son las tres formas que influyen en la resistencia. Pero vamos a verlo con un ejemplo más gráfico en la siguiente imagen, donde acá nos encontramos con una nadadora nadando en forma vista desde arriba y tres nadadores de los tres estilos. Fíjense cómo los estilos, si están más alineados o menos alineados, generan mayor resistencia, mayor flujo turbulento, rompen ese flujo laminar. Lo podemos ver en los dos estilos que están acá, en espalda, en pecho, en mariposa, y lo que vamos a ver en crawl, van a ver cómo ese flujo laminar no solo es afectado de arriba hacia abajo, sino también a lo ancho, es decir, en todos los planos, y una nadadora que no hace una buena entrada de la mano, rompe ese flujo laminar, genera resistencia, y eso va a provocar que el nadador vaya frenándose en forma permanente. Esta imagen la analizamos más adelante con otro ejemplo muchísimo más claro. Y ahora lo que vamos a ver es cuáles son los tipos de resistencia. Si llegaste hasta acá y te gustó, ahora viene lo mejor. Pero antes, dale me gusta, suscríbete al canal y hacele clic en la campanita que me ayuda un montón. Y vamos a encontrar tres tipos de resistencia. Resistencia frontal,
resistencia al rozamiento y resistencia de succión. La resistencia frontal es toda aquella resistencia que el cuerpo realiza y opone al flujo laminar, en este caso el agua, ¿sí? Todo lo que el cuerpo, a medida que avanza, va generando una resistencia. Las técnicas de nado están perfeccionadas para que ese cuerpo sea lo más hidrodinámico posible, y la física y la biomecánica las han estudiado para que esto se desarrolle de la mejor manera posible. Pero también tenemos lo que llamamos la resistencia al rozamiento, que esta es interesante para verla porque cuando volvemos a la misma imagen, las partículas de agua rozan alrededor de los cuerpos y esas partículas de agua van a generar, ese rozamiento va a generar una pequeña resistencia. Si bien su influencia es menor a la que puede ofrecer la resistencia frontal, es una resistencia igualmente que es determinante. Y un ejemplo súper claro es el ejemplo de las mallas, esas mallas que fueron prohibidas, donde iban tan ajustadas y eran neopren de 1 milímetro, donde el agua resbalaba mucho, donde eso no solamente apretaban y tenían otras funciones de flotación, mejoraban la flotación, pero además disminuían la resistencia de rozamiento. Por eso los nadadores se afeitan, por eso las mallas actuales también pareciera que el agua resbala, y eso contribuye a frenarse. Ahora bien, ¿en qué nadadores? Esa resistencia de succión no es determinante en nadadores que están en etapas de aprendizaje. Sí, ya lo utilizan nadadores de elite, donde una centésima de segundo es determinante para el logro de una medalla o la clasificación a un torneo. Entonces esa resistencia de succión ahí sí se contempla, porque a esos niveles no se regala nada en la natación. Por lo tanto, debemos ocuparnos nosotros en el día a día en la pileta fundamentalmente de la resistencia frontal. Y otra de las resistencias que también nosotros encontramos es la resistencia de succión. ¿Cuál es la resistencia de succión? Lo vamos a ver, volver a la imagen. La resistencia de succión es la que vamos generando a medida que nuestro cuerpo pasa. Y acá nosotros la vamos a ver con algunos ejemplos que se los voy a dar así en forma práctica. Cuando pasa una lancha o un barco, la turbulencia que genera el motor, ese flujo laminar que lo convierte en turbulento, genera succión. Por eso es un peligro nadar detrás de una lancha. Aquellos ciclistas que corren triatlón o que hacen ciclismo, que corren con drafting, que drafting es ir rueda a rueda, cuando van pegados, eso genera una resistencia de succión y disminuye mucho la fuerza. Si lo llevamos a la natación, por algo está prohibido en aguas abiertas ir a los pies del nadador, porque eso también disminuye la resistencia. Entonces esa resistencia de succión sí es determinante, y sí se genera, sí la generan todos los nadadores, porque con la patada misma y con la propulsión se genera, pero bueno, en determinados gestos técnicos esa resistencia de succión, al hacer una patada que no es la adecuada, puede generar más turbulencia y generar más succión. Y como vimos en la imagen acá nosotros vemos, genera turbulencia, genera mucha turbulencia. Y bueno, y vamos a la última, que es la resistencia frontal, que ya la hablé, pero la vamos a mostrar en esta imagen, porque en esta imagen es donde la voy a dar con un ejemplo práctico, con esas herramientas que les dije que nosotros vamos a ir teniendo en esta plataforma, en este curso de Cero a Instructor. Y acá nosotros vamos a saber que esta nadadora realiza la entrada de su mano fuera de la línea media del cuerpo, pasada la línea media del cuerpo. Y bueno, ¿qué genera? No solamente genera que ese cuerpo aumente la resistencia, sino que además ese brazo que cruza genera un contramovimiento en las piernas al no estar parado en el piso, al no estar estático, y ese contramovimiento genera que los pies se vayan hacia un lado. Cuando nade hacia el otro lado, esa nadadora va a tener que cruzar la brazada para el lado contrario. ¿Y qué va a generar? Una brazada para un lado y una brazada para el otro, va a generar que el cuerpo vaya zigzagueando. Por lo tanto, una de las causas cuando vemos que un nadador va zigzagueando puede ser la entrada de la mano o puede ser el movimiento por debajo del agua. ¿Cómo lo corregimos en el día a día, en la parte práctica? Mejorando la entrada de la mano en primer lugar y aumentando la rotación de ese nadador en el cuerpo, por lo menos en la técnica de crawl y en la técnica de espalda. Y vemos este ejemplo en un nadador real. Acá trazamos una línea azul, que es la línea de flotación, más o menos, la línea donde va el cuerpo en el agua, y vamos a ver cómo ese flujo laminar
choca contra la cabeza del nadador, contra el hombro del nadador y contra el brazo que está realizando una brazada y va a generar un mayor aumento en la resistencia. Esta brazada, que en este punto debe tener el brazo un poco más flexionado, encuentra el brazo demasiado estirado y el ancho que genera en este plano va a provocar que tenga mayor resistencia. Lo mismo que esta elevación de la cabeza que vemos en este nadador con la flecha amarilla, también va a generar que este nadador también genere mayor resistencia al avance, porque esa cabeza levantada va a generar un descenso de la cadera y un descenso de las piernas, que lo que va a hacer es que el cuerpo pase de estar bien horizontal a tener un descenso de cadera y de piernas, y ese descenso de piernas también va a provocar que aumente el flujo turbulento en demasía en la patada, y lo que va a generar esa patada va a hacer que tenga mayor resistencia de succión. Por lo tanto, una técnica inadecuada que solamente se podría corregir con la posición de la cabeza puede determinar que un nadador tenga realmente problemas al momento del nado, y que muchas veces nosotros, los profes, podemos solucionarlo solamente con una buena observación del nadador, con una buena corrección y si no nos alcanza con eso, con una buena filmación para que podamos realmente detectar el error y esos nadadores sinceramente terminen nadando de la forma correcta. Para hacer un resumen, la resistencia es determinante en los nadadores. Es determinante. La resistencia de succión es una resistencia determinante. La resistencia al rozamiento es determinante, pero en menor medida que la de succión, pero la que es fundamental es la resistencia frontal. Esas técnicas mal realizadas, esos gestos técnicos mal realizados van a condicionar al rendimiento del nadador. Pero no solamente al rendimiento del nadador de élite, sino al aprendizaje del día a día de los nadadores. Entonces, evitemos la resistencia de succión, evitemos y disminuyamos la resistencia al rozamiento y tratamos de minimizar la resistencia frontal, porque eso vamos a lograr con eso que nuestros nadadores puedan nadar más rápido, con menor resistencia y con mayor eficiencia. Te cuento que en mi plataforma Instructor de Natación vas a tener más información sobre esta, todo lo referente a natación en cuanto a técnica y metodología de la enseñanza, charlas en vivo, mentorías 1 a 1 e interacción con colegas. Si querés sumarte, te dejo el link en la descripción, te espero ahí adentro.